de Bogotá. Igual tenemos la presentación por si alguna duda al respecto. Me habían manifestado las preocupaciones sobre los tiempos en algunos trámites en el IDU. Entonces, pues yo les había manifestado pues que la idea mía era tener casos concretos, porque digamos que a veces la casuística nos permite entender qué es lo que realmente está pasando y cuáles son como las condiciones que eso nos brinda en el proceso. Lo primero, digamos, antes de cualquier situación y pregunta que pueda surgir dentro del tema, pues recordar un poquito las decisiones que la ciudad tomaba al respecto. El Plan de Ordenamiento Territorial, decreto 555 del 2021, pues a través del artículo 145 designó, pues, digamos, el tema de la competencia en varias entidades del distrito y con una situación diferente a lo que manejábamos anteriormente en el IDU, por ejemplo, que eran las licencias de excavación. Digamos que hoy en día las licencias de excavación no existen, lo que era el tema de huecos no existe, decirlo de esa manera. Hoy en día tenemos un tema de licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es una facultad que le dan al IDU como si fuera una autoridad urbanística, en el cual nos delegan la competencia o nos dan la autoridad para autorizar licencias de intervención con el fin de que vigilemos que se cumpla la normativa urbanística en la recuperación o construcción del espacio público en la ciudad. Esas condiciones que nos da, pues básicamente bajo dos temas importantes. Uno, el tema de las especificaciones técnicas y otro, el cumplimiento del manual de espacio público, que como ustedes saben fue adoptado por la ciudad en el mes de junio, el decreto 263 del 2023, en el cual, digamos, ya tenemos la carta de navegación, las fichas y demás, los elementos a tener en cuenta en cada uno de los tipos de espacios que maneja la ciudad. Recordando otra vez todas las entidades competentes, que digamos ya, como digo, somos como autoridad urbanística, en la cual tenemos esa función, más allá de lo que veníamos manejando de tener unas normas técnicas para recuperar en igual o mejor forma el espacio público, que era el principio de la licencia de excavación. Hoy en día estamos hablando de un tema de intervención de espacio público y cumplimiento de norma urbanística y especificaciones técnicas de acuerdo a lo que esté reglamentada la ciudad, en este caso lo que tiene el IDU para tema técnico en la ciudad. Digamos que ese es como el papel fundamental de esa nueva competencia. En ese orden de ideas, pues nos dimos a la tarea de, pues obviamente, reglamentar el proceso en el marco de las normas nacionales. Tenemos el decreto 1077 y pues tenemos el POD, que digamos que ratifica cómo es el manejo o cómo es el trámite que se debe dar a este tipo de licencias que se solicitan. Vuelvo otra vez con las entidades competentes. El IDU es una, digamos que abarca la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, los sectores de interés cultural o los bienes de interés cultural con un área de influencia que definió el POD, digamos, son competencia del IDPC y así se está manejando. Aquí podemos ver el planito recordando el tema. Esos bienes están marcados con esos colores y tiene una nubecita alrededor que son 100 metros a la redonda, que es el área de influencia. Cualquier situación o cualquier intervención en estas áreas es competencia del IDPC. Otra entidad competente es el IDRD, en el tema de parques, lo tenemos ahí adelante. Digamos, también la cartografía del POD nos permite entender qué polígonos son los que competen a cada una de las entidades y en este caso los parques, digamos, de la ciudad, los estructurantes, pues obviamente están ahí delimitados y ahí sería competencia del IDRD. Y el resto de la ciudad le corresponde al IDU. Hay unas situaciones particulares como el tema de expresiones artísticas que los hace a través del IDARTES. Y como decimos acá, que hay una facultad que no se ha quitado la curaduría, que es que cuando se tramite la licencia de construcción, el curador puede expedir de manera unificada la licencia de construcción y la licencia de intervención del espacio público. Digamos que a grosso modo es eso. ¿Qué nos hemos? Aquí está el artículo 145, pues que es obviamente el que delega y el que define, digamos, esa competencia que se delega en diferentes entidades. Ya planeación no tiene esa competencia, ya está en cada una de las entidades antes mencionadas. Eso en cuanto a las competencias. Ahora, ¿qué hemos hecho? Digamos, en la diferencia con el tema de la que veníamos trabajando antes y hacia dónde vamos. En la reglamentación, hoy nos ajustamos a la reglamentación nacional. Digamos que hay unos trámites que no podemos ni exceder ni reducir en cuanto a requisitos. El formulario único nacional, que es el mismo formulario para todo tipo de licencias. Y pues, digamos que en temas de intervención y ocupación del espacio público, pues obviamente tenemos unas particularidades y creo que es la forma más sencilla. Entonces, el IDU, dimos la tarea de reglamentar, eso está tramitado ya en la función pública, tenemos el aval de ellos, tenemos una resolución interna, tenemos toda la información disponible en nuestra página del IDU, con el fin de que ustedes conozcan con claridad las reglas bajo las cuales estamos trabajando.
Entonces, digamos, ahí definimos cada uno de los requisitos y demás. Creo que todo eso es lo que hemos charlado anteriormente y creo que ya todos conocen y sin embargo pues lo recordamos. Y pues también pueden acceder a nuestra página y tener acceso a toda la información. Hemos también dispuesto unas guías para el tema de los poderes, qué llenar el formulario y por consiguiente los requisitos que estamos pidiendo y qué es lo que realmente vamos a revisar para poder pronunciarnos, que básicamente es aprobando o negando una licencia de intervención de las que por competencia tenemos dicha delegación. Ahí están las guías que les decíamos, el manual de espacio público, que es una norma que expide planeación. Como les decía, desde el mes de junio la tenemos disponible y pues ahí nos da todas las fichas, todas las características, los criterios y demás, todas las herramientas, como dicen ellos, que tenemos para mirar el tema de intervención del espacio público. La ventaja de este manual es que creo que avanzamos mucho en la ciudad en tener, digamos, como muchas posibilidades para la propuesta urbanística, digamos, hacer una mejor ciudad, más amable con el medio ambiente, con materiales más infiltrantes y demás, que pues pagan esa deuda histórica con el tema para no endurecer, digamos, de manera masiva el tema del espacio público, sino tener un diseño urbanístico de la ciudad y que cumpla con estos lineamientos que nos ha dado planeación y esos materiales que hoy en día se van utilizando y se pueden utilizar y que es mucho más flexible y tenemos mayor variedad y que, digamos, nos permite mayor creatividad. El tema de las especificaciones ya lo dije, que es con el tema de IDU, digamos, la calidad técnica de esas intervenciones, y pues esto nos lleva a que en el marco de la norma nacional, pues más allá del formulario, los requisitos que garantizan quién es el que está pidiendo la información y lo identifica, también los requisitos técnicos, unos planos y unos responsables de ese trámite, tanto en el parte urbanística como en la parte constructiva o estructural. Entonces digamos que ahí es muy importante que esos dos profesionales firmen el formulario y se hagan responsables de ese trámite que el IDU lo que hace es verificar y autorizar lo correspondiente. Digamos que ese es como básicamente el papel. En esta norma nacional establece unos tiempos específicos, estamos acordes a esos tiempos, son los 45 días de ley. Esos pues tienen unas situaciones particulares, digamos, de consulta, un radicado en legal y de forma, que esté completa el radicado para que empiecen a correr los términos de ese trámite, para no excedernos de ese tiempo y pues evitar riesgo jurídico en el sentido, por ejemplo, de silencios administrativos y demás. También habla de unos tiempos en el cual podemos hacer interconsultas en caso de que tengamos, digamos, alguna información de otra entidad u otra área, inclusive dentro del IDU, pues nos da 10 días hábiles que suspende términos, ¿cierto? Y pues eso lo que permite es poder tener la suficiente información para tomar una decisión acorde con las normas, acorde con la situación que encontramos en cada uno de los casos y pues que la norma de alguna manera prevé todos esos tiempos. Hago la salvedad acá, esto es lo de ley, está adoptado como tiempos máximos, no significa que el IDU vaya a tomar todos esos tiempos, no significa que digamos que vamos a llegar al día 45 para expedir los trámites. Creo que hemos hecho un esfuerzo, montado un equipo que nos permite responder de manera oportuna estos tiempos y ojalá mucho más rápido. Entendemos la dinámica de la ciudad, entendemos que hay las necesidades de cumplir metas y demás, que obviamente estamos pues en toda la disposición de atender lo más pronto posible. Sin embargo, si se presentan situaciones particulares, se presentan entre cruzamiento con proyectos de la ciudad, como algún caso que me mencionaban de parte de Camacol sobre el tema de una interferencia con el corredor verde de la carrera séptima, que a propósito, pues ya en estos días adjudicaremos unos tramos en la parte norte y es en este sitio precisamente donde había un entrecruzamiento de una red de acueducto en esa licencia con ese proyecto. Nuestro deber, obviamente, era hacer el cruce necesario, hablar con el área responsable del desarrollo de ese proyecto, pues para ver las posibles interferencias y las situaciones que debemos tener previstas para que eso después no sea un impedimento para el desarrollo del proyecto o que haya la debida articulación y coordinación. También hacemos una revisión, digamos, de la parte normativa en la cual miramos por dónde deben ir las redes. En esta misma licencia inclusive encontramos sobre una calle una red que el acueducto, digamos que en su competencia, pues resuelve su necesidad de conectar el tema de las redes a donde les interesa conectarlas. Sin embargo, las normas nos dicen por dónde deben ir esas redes. Y, por ejemplo, en esta licencia, por ejemplo, encontramos que una red que debe ir por calzada se está proyectando en algunos puntos por el andén, cosa que es objeto de observación. Entonces, digamos que todo este análisis que hacemos nos permite, digamos, como verificar contra la norma y honrar ese compromiso que nos dan de verificar el cumplimiento de norma urbanística y demás, y eso es lo que observamos en el tema. Entonces, hay una escala en el mismo trámite que dice que por una sola vez podemos hacer observaciones. Entonces, recogemos todas las que tengamos respecto de la parte urbanística, de la parte técnica, inclusive de la parte documental, que pudiera ser,
digamos, complementándose y demás, y lo hacemos en una acta de observaciones. Esa acta se le remite al interesado, el interesado tiene 30 días para pronunciarse y puede ampliar ese plazo para poder resolver esas observaciones. Una vez nos la resuelven, esos tiempos que dura en trámite el interesado suspende los términos de ley, esos 45 días que no corren para la entidad en cuanto a su tiempo de trámite. Pues digamos que eso es como el marco de referencia normativo, legal, en el cual nos estamos moviendo. Como les digo, insisto, no significa que el IDUT, digamos, esté en esa línea de tomarse el máximo del tiempo, todo lo contrario, a nosotros nos interesa mucho sacar ese tema. Creo que para nosotros es un éxito poder sacar licencias y, digamos, dar una reputación a la entidad, digamos, de eficiencia, de calidad, digamos, que cuidamos mucho en el tema reputacional como entidad. Entonces, digamos que en eso, para que tengan la tranquilidad de que tenemos un equipo que está revisando plenamente el tema, tenemos un aplicativo, digamos, que desarrollamos aquí en House, en el instituto, que nos permite registrar el día que llegó el trámite, cuándo se le contestó, qué se le contestó, y también tienen acceso también los usuarios. Todo esto con un espíritu de transparencia. El IDU está comprometido con la transparencia en la gestión y sus trámites con mayor rigor. Entonces, en ese sentido, ese es como nuestro compromiso con la ciudad en los tiempos de trámite y demás, pero sí quiero dejar claro que hay situaciones que se presentan que hace que tengamos que usar esos términos que establece la ley, pues para poder hacer las interconsultas que se requieren, para poder tener la suficiente información, para poder pronunciarnos en la aprobación o negación de una licencia. Créanos que realmente nuestro interés es aprobar la licencia, es el interés, es la dinámica de la ciudad, entendemos el interés de cada uno de ustedes en el trámite y eso es el compromiso que tenemos con la ciudad y hacia allá estamos apuntando y por eso hemos reglamentado, hemos definido estas herramientas, estas ayudas que minimicen ese tiempo, digamos, esas falencias en el trámite y que ojalá llegue lo más completo posible, que redunde efectivamente en el tiempo de trámite de un tiempo lo más eficientemente posible. Digamos que ese es el compromiso que tenemos y hacia allá estamos apuntando. Igual tenemos asesoría previa, tienen nuestros canales de comunicación, tienen mi correo, el correo de Ricardo que me acompaña acá en esta charla, que es el líder del grupo de licencias. Está Mónica, que también me acompaña acá, que maneja todos los sistemas de información y conoce exactamente el estado de las licencias. Con todo esto, ¿qué quiero decirles? Para que tengan la tranquilidad, digamos, estamos haciendo la tarea lo más eficientemente posible y tratando de cumplir. Hemos tenido, obviamente, unos temas de ajuste. Ustedes saben que el POT se expidió, luego se suspendió, luego se volvió a tener el tema. Digamos que ahí logramos todo el tema de trámites de Entelsuite, están registrados, tenemos una resolución acá que nos da cuenta de todo. Creemos tener las reglas claras para que todos puedan trabajar, digamos, con esa tranquilidad de que ante reglas claras no podemos pedir ni más ni menos de lo que está reglamentado y pues ese es nuestro compromiso, nuestro trabajo diariamente acá. Entonces, por eso, digamos que poder decir, es que dígame cuál es el promedio de tiempo de ustedes. Seguramente lo tendremos en el aplicativo, pues hemos pedido más de 481 licencias, 25.000 segmentos de intervención. Ustedes saben que ese tema de intervenir en el espacio público, sobre todo en empresas grandes, servicios públicos, implican unas intervenciones en muchos puntos de la ciudad. Ustedes no se imaginan la cantidad de puntos que se intervienen a diario en la ciudad y lo que vemos a través del COS, que es un segundo filtro que tenemos con la Secretaría de Movilidad, que a la hora de hacer la intervención en el espacio público hay que tramitar un PMT que se llama COS, en el cual pues, obviamente hay que tener las medidas de seguridad porque estamos trabajando en una ciudad viva, una ciudad con gente, que toca tomar las medidas de seguridad pertinentes para que obviamente no tengamos digamos, situaciones con terceros que puedan, digamos, afectar a la comunidad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una línea directa con movilidad. Los COS que nos mandan semanalmente son más de 300 puntos que revisamos semanalmente y eso es en tiempo real. En 2 días respondemos nosotros porque semanalmente movilidad saca las actualizaciones de esos puntos, digamos, a la comunidad o al público en general, pero que le hayan solicitado. Tenemos certificados de recibo de obras, ese es otro de los puntos importantes. Digamos que si bien no somos una interventoría, eso no se puede entender como una relación contractual entre el IDU y los que tramitan el tema de licencias, sí tenemos como una responsabilidad y es la razón de ser de que estas licencias hayan llegado a las entidades técnicas, es que de alguna manera tenemos primero una suficiencia técnica y segundo tenemos la posibilidad de hacer una verificación técnica en sitio y pues lo hacemos con algunas metodologías, seguramente no llegaremos a todos los puntos, pero sí tenemos algunas metodologías que nos permiten como tener un control y un seguimiento para poder recibir y hacer un cierre de esas licencias una vez sean culminadas y ejecutadas a satisfacción. Si no son así, haremos la observación pertinente y pues para poder cerrar el tener esas licencias
debidamente cerradas. También sepan que hay un tema de emergencias, cuando hay servicios, un servicio porque no tenga una licencia, entonces pues no puede atenderse, eso la norma lo prevé, tiene un tema de emergencias que se puede autorizar, se pueden ejecutar sin tener la licencia, hay que reportar posteriormente el tema, pero eso está previsto desde el 1077, esto no es un tema nuevo. En el tema de las normas, el tema de accesibilidad es muy importante. Ustedes ven en esta imagen lo que es la guía táctil, eso no es un tema de ciudades de la nación, eso viene desde el 1077, que tenemos que garantizar la accesibilidad al espacio público, la guía táctil, las rampas y demás. Entonces, eso es un trabajo. Otro tema que quería destacar en todo esto es el tema de articulación. O sea, que hay un tema de, digamos, en el espacio público interactuamos muchas entidades. Están las entidades técnicas que ejecutamos proyectos, decía el caso del Corredor Verde, cuando se cruza con una obra de la ciudad como el Corredor Verde, u otras intervenciones de las entidades alcaldías locales y demás. En nuestro sistema de información SIGIDU, ahí tenemos registradas las intervenciones, deberían estar registradas todas las intervenciones de las diferentes entidades y actores que tienen competencia en el espacio público, y obviamente cuando uno va a tramitar una licencia debe verificar ese tipo de intercruzamientos, no con el ánimo de no dar la licencia, sino con el ánimo de hacer la coordinación y articulación en tiempo y demás que permita hacer una mejor eficiencia en la intervención y no hagamos, digamos, un solo hueco y dos soluciones. Entonces, digamos que eso básicamente es como el papel nuestro, es lo que hemos tratado de honrar y cumplir para que, pues, obviamente, esto sea lo más integral, lo más respetuoso de la ciudad y que minimicemos el impacto en la ciudad a la hora de este tipo de intervenciones. No sé si tenemos alguna cosa adicional. Entonces, digamos que eso es a grosso modo, pues, digamos, el parte de tranquilidad que quería darles del compromiso que tenemos en los tiempos. Sabía un poco la llamada que me hicieron de la preocupación sobre los tiempos de algunas licencias. Les repito nuevamente, cuando encontramos una situación, nos toca hacer las interconsultas pertinentes con el fin, pues, de resolver las interferencias y poder dar unas observaciones, digamos, en norma y en lógica que nos permitan hacer esa intervención de una manera ordenada y coherente. Entonces, digamos que esa era como la presentación, pues escucho inquietudes, no sé si Ricardo algo se me pasó que quieras complementar sobre el tema, pues para que tengan como la certeza de la información que nosotros podemos suministrar. Igual, como les digo, nos pueden llamar, tienen el correo de Ricardo, el de Mónica, el mío, digamos, y pues igual las líneas del IDU para poder hacer las consultas. Para nosotros, digamos, un tema que nos ha funcionado no solo en esto, sino en otros temas que tenemos competencia con áreas de sesión, es que hacemos asesoría previa para que puedan, digamos que de alguna manera, radicar con un tema ya revisado que minimice los tiempos de revisión y de trámite. Y tengamos la información disponible para hacer la evaluación técnica y poder, pues, dar la respuesta de aprobación o negación de esta licencia. Digamos que hasta aquí lo que yo puedo como comentarles respecto de la consulta que me estaban haciendo y el interés de esta charla del día de hoy con todos los interesados en este trámite. Perfecto, Gustavo y Ricardo, muchas gracias. En este momento queremos, pues primero, darle la palabra a los afiliados que nos pidieron, digamos, hacerle seguimiento a este importante tema debido a que se mantenían algunas dudas y algunos temas de procedimiento, particularmente sobre algunos casos específicos de licencias que en este momento tienen en trámite con el instituto. Pero además de eso, pues sí tenemos también desde de parte del equipo técnico de Camacol Bogotá una serie de inquietudes que quisiéramos también manifestarle. Nosotros hemos compilado muchas de las preocupaciones que tienen los afiliados en un oficio, el cual se radicó ya, digamos, formalmente ante el IDU. Sin embargo, pues algunas de ellas vale la pena que las podamos tratar aquí, digamos, directamente con el equipo técnico del IDU. Entonces, en ese sentido, pues si el afiliado tiene alguna duda o alguna palabra o algún caso específico que quiera tratar, por favor nos alza la mano. Y de otra forma, pues por favor también nuestro equipo técnico mediante Valentina si tiene alguna duda que quiera presentar para el equipo del IDU. Entonces, sí, Valentina, adelante, por favor. Gracias, arquitecto Gustavo. Buenos días y buenos días a todos los afiliados. Nosotros desde el equipo jurídico simplemente tenemos un par de preguntas que nos han llegado a nuestros afiliados. El primero es sobre todo el tema de competencia entre el IDU y el IDPC cuando estamos trabajando sobre el área de influencia y hay un lote que hay una parte dentro del área de influencia y otra parte que digamos que fuera de esa nube que tiene el aplicativo del IDPC. Ahí los afiliados nos han dicho que no saben, digamos, la competencia a quién tendrían que ir a pedir esa licencia.
queríamos preguntarles ese primer tema. Listo, si quieres vamos, y yo hago la primera parte y luego Ricardo precisa el tema porque es un tema bastante interesante de analizar. Nosotros hemos venido trabajando con el IEPC como fijando esas reglas, porque digamos que la primera es el área que está demarcada en el área María, lo que esté dentro, indudablemente va para allá. Sin embargo, en el espacio público a veces eso no cobija, digamos que medir el espacio público hasta dónde llega o qué unidad de medida tenemos, pues se vuelve un poquito complicado. Nosotros tenemos un tema acá que es el 6B, que es el identificador vial, que es de esquina a esquina. Entonces, un poco en primer acuerdo que teníamos con el IDPC era que si tocaba ese 6B en algún punto de esa área de influencia y la intervención estaba ahí, pues iba al IDPC. Sin embargo, oye, eso nos ha permitido, hay unos 6Bs muy largos y una serie de situaciones que nos ha permitido como entender y analizar y buscar como una solución distinta a eso. No sé a dónde hemos llegado con eso, sin embargo, sí, como buscando un poco el sentido común y la lógica, que si bien está en el 6B, pero la intervención no estaría dentro de ese círculo amarillo, pues digamos que no tenía sentido mandarlo al IDPC. Así nos quedaríamos con ese trámite nosotros, ¿sí? Pero ya, si la intervención sí está parte de esa parte amarilla, pues obviamente la mayor jerarquía sí es del IDPC. Entonces digamos que ese ha sido como un debate. Estamos por confirmar un poco más con el IDPC en un trabajo más detallado. Ya les creo que les escribimos y hemos hablado con ellos. Sin embargo, queríamos precisarlo más, porque sí había como esa duda en cuál es el límite, porque digamos este offset o este buffer que se hizo del patrimonio, pues es un tema muy matemático y pues pasa por cualquier lado. Entonces digamos que lo que hemos encontrado como solución, que era el 6B, a veces también tiene unas particularidades. Entonces eso lo estamos precisando con el IDPC, pero básicamente el mensaje es, digamos, si la intervención en alguna parte está dentro de ese círculo, pues nos vamos por el de mayor jerarquía, que es el IDPC, que es una norma de superior jerarquía, inclusive respecto del POT, ¿cierto? Entonces, pues ahí va. ¿Están viendo la pantalla? Sí, el ejemplo del plano. Bueno, sí, señor. pues igual, como ustedes lo saben, somos 4 entidades las que estamos delegadas por el POT para adelantar este trámite. Obviamente nosotros entre entidades también hemos llegado a acuerdos, porque una cosa es lo que se plantea en el POT como norma plana y otra cosa los casos reales que encontramos ya pues en sitio. Entonces, ¿qué ha pasado con el IDPC? Bien lo dice el arquitecto Gustavo, las normas de patrimonio son normas de mayor jerarquía, priman sobre las normas generales de cada distrito o de cada municipio. Entonces, lo que acordamos con el IDPC es que si el área de intervención está 100% fuera de la burbuja naranja que ven en pantalla del área de protección patrimonial, el trámite lo adelanta directamente el IDU. Pero si el área de intervención está total o parcialmente dentro del área de protección patrimonial, debe ser tramitado por el IDPC. Entonces, cualquier predio que sea atravesado por esa línea naranja, ya sea que esté totalmente adentro o parcialmente adentro, esas licencias van al IDPC. Si el área está completamente fuera, entonces sí es competencia del IDU. Lo mismo nos pasa con los parques. El andén perimetral de los parques, cuando el andén está construido y hace parte de la vía, es parte de lo que autoriza el IDU, pero ya lo que es la zona verde propiamente, la zona identificada con RUPI de parque, eso se puede evidenciar en los sistemas del Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público. Esos RUPIs y esos parques, la licencia la otorga el IDRD, pero el andén perimetral, que también había algunas dudas sobre eso, haciendo parte de la vía, pues si no está en zona de patrimonio, lo atiende el IDU. No sé si aclara un poquito la duda. ¿Ah? No, creo que es clarísimo y ahí, Ricardo, tú tomas una segunda pregunta que teníamos desde el tema de competencia y era qué pasaba cuando la intervención era sobre un espacio público de parque y queríamos saber cuál era el criterio para entender si nos íbamos ante pues, el IDU o ante el IDRD, pero entonces entendemos que es el RUPI el que nos va a dar como el criterio técnico para entender ante quién tendríamos que acudir. Justamente, así es. El RUPI es muy fácil porque, por ejemplo, si se trata de un andén y pues lo picamos en el SIGDEP, que es el de la Defensoría, el sistema de la Defensoría, si nos da RUPI de parque, pues es IDRD, si nos da RUPI de vía, si nos da categoría de vía vehicular, pues es IDU. Salvo lo de patrimonio, ¿no? ¿El aplicativo que estamos viendo en pantalla es de ustedes? No, este es el portal de mapas del POT. Pues digamos, en una consulta en Google, si ustedes colocan mapas POT, les aparece este portal y en ese portal, digamos, hay dos
mapas claves, el de la estructura integradora de patrimonio, muéstranos ahí. Ahí el de estructura integradora de patrimonio, y el del espacio público para la movilidad, perdón, el espacio público peatonal y para el encuentro, que es el donde nos dice qué es parque, qué es zona ecológica, ronda, bueno, etc. Entonces, esos hacen parte del portal de mapas del POT. Digamos que es algo que siempre les hemos dicho, no es solo interpretar el texto del POT, sino que el POT también tiene unas cartografías asociadas, pues se tomaron el trabajo de identificar, por ejemplo, ahí estamos señalando un parque de la escala estructurante, en la capa de estructura integral de patrimonio pues están las áreas de protección que eran las que veíamos antes. Entonces esta cartografía pues es fuente primaria de información para saber a qué entidad le compete el trámite. También reforzarles un poco, aunque ya lo habíamos dicho en una ocasión pasada, pero es la gran virtud que trae el POT de evitarnos la doble tramitación. Si ustedes recuerdan, antes existía otro tipo de licencias que era la de excavación, que el IDU autorizaba toda la ciudad, pero dejaba un poco de condiciones. Si está en patrimonio, pide la autorización al IDPC. Doble trámite. Si está, pero es del nivel nacional, pide la autorización al ministerio. Pero si es en parque, váyase para el IDRD. Pero si es en ronda ecológica, váyase para el acueducto. Al final, con la licencia, estábamos remitiendo al solicitante a que adelantara trámite en 3 o 4 entidades más. Era un tema bastante dispendioso. Este POT lo que dice es, pues si es de patrimonio vaya al IDPC, si es de parque vaya al IDRD y usted evítese hablar con las entidades con las que realmente no tienen competencia para autorizar esa intervención. Es un solo trámite frente a una sola entidad. Esa es, digamos, la gran virtud de esta delegación compartida. Hay una aclaración acá sobre el tema de patrimonio. En el plano que estamos viendo, que es el de protección del patrimonio, digamos, los bienes nacionales solo está marcado el bien y no tiene esa nubecita que tienen los bienes distritales. Ahí hay una salvedad porque es que a nivel nacional hay dos normas importantes. Hay una resolución del año 2013 que cuando no hay PEN, Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de los Bienes de Interés Cultural de Orden Nacional, digamos, está a 100 metros a la redonda. Si tiene PEN, el PEN es el instrumento que define esa área de influencia o esa área de protección. Entonces, digamos, por eso no está marcado acá. En el POT toca remitirse a la norma nacional y a las condiciones nacionales. Digamos, sí, es que haciendo como un poquito más de profundidad en el tema, en las licencias de antes los mandábamos al ministerio cuando era un bien del interés nacional, de interés cultural del orden nacional. Entonces era frente al IDPC o frente al ministerio. En este nuevo POT, lo que dice es, tramite la licencia frente al IDPC y si es un tema nacional, el IDPC se encargará de hacer las consultas, si tienen los sistemas, digamos, insisto, hay una gran virtud en evitarle dobles tramitaciones o triples tramitaciones al solicitante frente a este tema. Ok, perfecto. No, yo creo que esto es como un tema de los más importantes que nos traían los afiliados frente al tema de competencia. También, Ricardo, había una pregunta y Gustavo, frente al tema de coordinación que lo tocó el arquitecto Gustavo al final de su intervención, y era un poco cómo funciona la coordinación interinstitucional cuando estamos frente a una licencia de intervención de espacio público. Ustedes ofician de pronto, digamos, al acueducto que sobre cierto espacio están tramitándose una licencia para que después no haya una segunda intervención que de pronto dañe la obra o que lleguen al mismo lugar y se den de pronto dos intervenciones del particular como titular de la licencia de ocupación y pues la entidad pública pues ejerciendo su función. Creo que hay como dos temas acá. Uno son los proyectos IDU, digamos como el caso que mencionaba del Corredor Verde. Nosotros tenemos un proyecto muy desarrollado, tenemos, digamos, todo el tema urbanístico, el plano urbanístico es fundamental. En el caso que mencionaba la licencia, el área técnica nos ha suministrado ese plano, ya llegaría, que estamos mirándolo para poder ver esa red dónde está quedando en ese proyecto que se va a construir. Si tenemos alguna observación, pues obviamente haremos la sugerencia de que se modifique ese trazado de esa red, pues para que no va a hacer interferencia en el proyecto. Mencionaba el tema otro del acueducto, que el acueducto aprueba su proyecto resolviendo su necesidad. Ese trámite no lo hacemos nosotros, eso lo hace el interesado que nos trae ese insumo para el trámite de la licencia. Si vemos ahí, pues obviamente va en el acta de observaciones para que el interesado pues haga la consulta ante la entidad de servicios públicos, ¿no? Básicamente eso.
Sí, de todas formas, siempre que hay una evaluación de una licencia, nosotros hacemos los filtros en los sistemas de información que tenemos disponibles. El SIGIDU es el sistema de información del IDU, donde además reposan algunos proyectos de las empresas de servicios públicos, de las alcaldías locales, etcétera, etcétera. Pues obviamente dependemos del juicio de cada una de las entidades en el reporte que hacen en ese sistema de información. Pero el tema es que sí hacemos un filtro, sí hacemos una consulta, en caso de que haya interferencia con algún proyecto de ciudad, ya sea del IDU o otra entidad que esté ahí evidenciado, nosotros hacemos las consultas internas previas, o si el proyecto es a largo plazo, se deja la condición para que en el momento de ejecución se haga la armonización. Entonces nosotros sí hacemos esa evaluación. Ahora, frente al tema de servicios públicos, lo dice el mismo decreto 1077, cuando un particular va a intervenir para una red domiciliaria o para un tema de telecomunicaciones, debe en este trámite aportar la carta de aprobación y el plano de diseño de la respectiva empresa de servicio. Entonces, digamos, la parte de diseño de la empresa, la prueba de cada empresa, eso es simplemente un insumo. Nosotros no entramos a cuestionar el diseño de la red porque, pues, no es nuestra competencia. Exacto, no es nuestra competencia, y partimos del hecho de que el experto y el que emite las especificaciones de cada red, que es cada empresa, pues en su diseño aprobado habrá evaluado la integralidad del tema. Entonces, ese es un insumo un insumo simplemente. Y frente al cruce con interferencias con otros proyectos, sí hacemos el filtro. Lo decía el arquitecto Gustavo, pues hay proyectos que se cruzan con el Corredor Verde, con la Avenida 68. Hemos articulado, no sé si mencionar nombres, pero por ejemplo la licencia del almacén H&M con el proyecto de la T, que era un proyecto del IDU. Entonces se articularon los dos proyectos porque llegaron al mismo tiempo al sitio. Uno era una licencia y el otro era una obra pública. En la 68 hemos tenido varios casos también. Entonces sí, nosotros hacemos ese filtro, hacemos consultas y en la medida que se requiera ponemos el escenario para que se articulen el solicitante de la licencia con el constructor del proyecto de ciudad. Las que hacemos están en el marco de esos tiempos que da la ley. O sea, de los 10 días que mencionabais de la norma, digamos que suspende términos, es que permite vincular a otros que consideremos hacen parte de este proceso. Entonces, digamos, se le dan esos 10 días que están previstos en la ley e interrumpe términos. ¿Sí? Digamos, eso se hace para que se pronuncien. Si no se pronuncian, pues se entiende que no tienen observaciones y seguimos con el trámite. Ahora, no sé si la pregunta iba también en ese sentido, pero pues tenemos que ser sinceros. Pues ni siquiera las mismas empresas dueñas de las redes, el caso de Nercodensa y algunos operadores telemáticos y eso, saben exactamente qué tienen debajo del subsuelo. Entonces, es una realidad. Sí, entonces pues a nosotros nos llega el plano aprobado por la respectiva empresa, entendemos que el diseño de la red cumple con las especificaciones y que tiene el espacio de la empresa para intervenir. Si al intervenir el solicitante se encuentra una red que no está en ningún registro, pues será de su propia responsabilidad conservarla en buen estado o hacer la coordinación pertinente. Sí, en la resolución estamos dejando esa nota en el sentido de si hay una interferencia con otra red, digamos que les dejamos esa obligación de hacer la coordinación con esa empresa que se cruza. Es que la ciudad que tenemos construida, quisiéramos tener un catastro muy detallado de redes, pero la verdad es que no lo tenemos, o sea, y el espacio en verdad es muy reducido. Entonces, ese tema de coordinación se vuelve un tema fundamental porque seguramente va a haber cruces, seguramente va a haber interferencias y pues creo que eso lo mínimo que tenemos que hacer es podernos poner de acuerdo con el otro. De acuerdo. Y valga la cuña, es bueno una vez obtengan la licencia de parte nuestra, que pues es nuestra intención siempre primaria otorgar las licencias. De todas formas hay que leerlas porque las licencias tienen derechos, otorgan la solicitud, pero también llevan unas obligaciones implícitas de todo lo que significa intervenir en la ciudad ya construida. Entonces muchas veces nos llegaba el IDPC y nos decía, oiga, a mí nunca me avisaron que estaban interviniendo en mi sector. Nosotros le dijimos, no, pero la licencia estaba que debían ir a ustedes a pedir autorización. Y lo que nos decía el solicitante es, pues yo tenía la licencia, yo no leí lo que decía ahí adentro. Entonces, pues, suena jocoso, pero la recomendación es esa. Hay derechos, hay obligaciones, es bueno que una vez obtengan la licencia, pues la lean juiciosamente y tengan en cuenta las cosas que quedan establecidas, que son el mínimo para garantizar una adecuada intervención de la ciudad.
Listo, no, perfecto, clarísimo. Esas eran las dudas que teníamos desde el área jurídica. Muchísimas gracias, Ricardo y Gustavo. Perfecto, Bueno, en el estamos chat, atentos. en el Sí, chat nos hacen también una pregunta. Carlos Suárez nos pregunta si de acuerdo a la intervención de espacio público requerido por redes de servicios, está el promotor en obligación de recuperar completamente la sección de andenes y o vías intervenidas, de acuerdo al nuevo MEP. Digamos que el POD nuevo, el 555, incorpora unos elementos que son las franjas funcionales, ¿cierto? Habla de la franja peatonal, habla de la franja vehicular, habla del servicio de transporte, habla inclusive de la franja de áreas afectas al uso público que son las antejardines. Si no, a veces está como en área privada. Entonces, digamos que aquí la idea es, digamos que en la medida de la zona que se va a intervenir, digamos que con un sentido común poder intervenir esa franja que está afectando y pues con una lógica de constructiva, de anchos mínimos y demás, que se miran en caso a caso, porque realmente tener una regla general ha sido muy difícil. Yo en el manual traté de decir, oiga, díganos qué es lo mínimo que tenemos que intervenir. Realmente eso no fue posible incluirlo en el manual. Digamos que no fue fácil de poderlo definir por parte de planeación. Entonces creo que lo que interesa acá es que el trabajo se hace con profesionales que entienden esta lógica del ordenamiento, de las franjas, y pues una cosa que sea coherente con la intervención. Entonces pues frente de predio, la franja funcional y que permita eso. Y pues lo que sí es condición actualmente es que se haga cumpliendo las normas, la guía táctil y demás, y tienen la flexibilidad de los materiales, como le digo. Hoy en día otra vez podemos usar inclusive el concreto barrido, los elementos técnicos que usábamos antes, y que pues ya no estamos muy amarrados a lo que estaba recientemente, que era esas placas, esas losetas o esos adoquines que eran, digamos, articulados y que se llenaban con arena y que al primer aguacero o a la primera lavada el vecino se levantaban y se levantan los elementos. Entonces que hoy en día, en ese sentido, hemos mejorado con el manual y estamos trabajando y avanzando en ese sentido. Pero de alguna manera esa es la forma de evaluar esa situación. Sí, lo que hay que entender, que eso no es nuevo, porque qué pena que lo recuerde, esta licencia está normada en el decreto 1077 del 2015. Para todo el país. Y es para todo el país. Esto no tiene que ver, digamos, con que Bogotá tenga nuevo POT ni tenga nada, ¿sí? Esta licencia es que cualquier particular que quiera intervenir en el espacio público lo recupere en condiciones adecuadas, cumpliendo las normas distritales o municipales para el servicio de todos. Qué pena que sea un poco teórico en esto, pero lo que pasa es que el espacio público es de todos. Cuando uno saca una licencia de construcción, uno contrata arquitectos para ir a presentar a la curaduría del proyecto porque necesita que su casa quede bien construida. Imagínense si una casa que es para 5 personas tiene que quedar bien construida, ¿qué pasa en un andén por el que transitan miles de personas al día? La ciudad es todavía más es obligatorio que la ciudad quede construida bien por expertos y quede bien construida, que sea continua, que sea accesible, que sea para todos los actores, que sea segura. Cuando me dicen que si tiene la obligación de recuperar completamente las secciones, yo lo que les puedo decir es, tiene la obligación de recuperar bien. ¿Sí? No es que yo meta un tubo de 20 centímetros y haga una zanjita de 30 con un turupe para que todo el carro que vaya por ahí se encuentre el policía acostado. O si estoy en un andén de 1 metro y rompo 80 centímetros, dejo una franjita de 20 completamente fracturada, inestable, para que en el futuro un peatón se caiga. Cuando hay una intervención, sea para servicio público, para cualquier tipo de intervención en el espacio público, debe quedar bien desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, de que sea continuo, de que sea accesible, de que sea estable. Si yo tengo un andén de 1 metro y voy a intervenir 80 centímetros, pues recupero el metro completo, no puedo dejar 20 centímetros ahí volando. Si yo recupero una calzada, si rompo una losa en una calzada, una losa estilo Transmilenio, y solo le rompo la esquinita, pues no le hago el retazo, porque entonces ese retazo se me va a caer en los 2 meses siguientes. Tengo que hacer la losa completa. Entonces, no sé si hay una respuesta exacta a esto, pero el tema es, esto lo tienen que hacer ingenieros y arquitectos porque la ciudad debe quedar estable, continua, accesible, funcional para todos los ciudadanos y deben recuperarse las áreas que permitan que esa ciudad se mantenga en ese sentido. Y con una lógica constructiva. O sea, aquí tiene un sentido también de lógica constructiva que permite hacer las cosas bien en áreas que permitan realmente hacerse y construirse adecuadamente
con las calidades, compactaciones y demás que requiere. Hay un tema acá importante, digamos, de las buenas prácticas que teníamos en la licencia de excavación, que teníamos una guía, esa guía ya se derogó y pues tenemos la nueva reglamentación, la nueva resolución. Sin embargo, cuando encontramos estas situaciones en las vías y demás, lo que estamos es trayendo e incorporando en el acto administrativo esas condiciones que habla Ricardo. Si usted va a romper una vía, no rompa solo el hueco, sino mínimo unos 50, unos 80, para que garantice ese confort y esa transición adecuada de esa intervención, y sobre todo que garantice que esa intervención de la vía no afecte la estructura de la vía en su conjunto, ¿sí? O sea, yo no puedo romper un pedacito de vía que se vuelva un hueco y después más, rompa por lo menos un carril. Pero hay unas condiciones que cuando las vemos en la licencia, las incorporamos como una condición técnica en el acto administrativo. Y obviamente depende de la magnitud de la intervención, pero pues bien lo dice el arquitecto Gustavo, y yo por eso hablo tanto de ingeniería. Si yo hago una franja de 50 centímetros de ancho en una calzada, yo eso no lo puedo compactar con ningún equipo. Entonces, ahí es donde surgen esos turupes que después los ciudadanos tanto se quejan. Oiga, intervinieron en un servicio público y dejaron el policía acostado ahí, el turupe ahí. Claro, porque es que una franja de 50 centímetros no le cabe ningún equipo de compactación adecuado. Entonces, frente a eso, si bien depende de cada proyecto, pero la idea es que sea desde la ingeniería y la arquitectura bien resuelto. Perfecto. No sé si Carlos tiene una alguna... cosa adicional. Habla la pregunta también del nuevo MEP, del Manual de Espacio Público. Ese nuevo Manual de Espacio Público, además, ahorita representa una gran ventaja para todos los que quieran construir en la ciudad, porque hace una apertura de materiales, de ideas, de creatividad. En este momento ya no estamos, por ejemplo, en el tema de andenes ligados al tema de losetas y tabletas, sino que ya lo que dice es al contrario. Busque materiales que eviten la junta, las filtraciones de agua. El Manual de Espacio Público viene con unas ideas, más que con unos diseños. Las herramientas. Viene con unas herramientas que son bastante amplias y apropiadas para responder esa pregunta de cómo se debe intervenir el espacio público. ¿Y qué busca? Tener una mejor ciudad. O sea, que digamos, tengamos un tema que le demos desarrollo al urbanismo, a los urbanistas, que tengan la posibilidad de hacer una mejor ciudad. Eso es lo que estamos buscando con este ordenamiento. Perfecto. También nos preguntan desde Marval. Es que tenemos entendido que pueden haber licencias que se demoran en promedio 6 meses. ¿Eso es un tiempo que ustedes desde el IDU han medido o realmente pueden decir que los tiempos que se están demorando esta licencia son inferiores? Bien lo dice la pregunta, estoy viendo el chat, dice, hay rumores. Es un rumor falso. Una licencia no se puede demorar 6 meses porque la ley dice que son 45 días hábiles máximo. Si nosotros como entidad pública sobrepasamos los 45 días hábiles, incumplimos, nos exponemos a una serie de silencios administrativos, procesos disciplinarios. Ahora les mostrábamos la diapositiva, en vigencia del nuevo POT, o sea, 2022 y 10 meses del 2023, hemos expedido 481 licencias y ninguna ha sido por fuera del tiempo máximo de ley, que son 45 días hábiles. 6 meses es completamente irreal. ¿Qué es lo que pasa? Que el arquitecto Gustavo les mostraba los tiempos antes. Y lo que decía es, si usted entrega incompleto, nosotros le decimos qué le hizo falta y le damos 30 días para subsanar. Esos 30 días no nos están corriendo a nosotros en nuestra evaluación porque no tenemos que evaluar. Ustedes están completando documentos. Entonces esos 30 días no están en ese cálculo. Y una vez entregan completo, cuando presentan diseños que no son, pues que no cumplen con la norma, son cosas que están mal construidas, bueno, mal diseñadas, hay una única acta de observaciones que también suspende por 30 días mientras el solicitante subsana. Nuevamente, como está en tiempos de subsanación del solicitante, nosotros no tenemos nada aquí para evaluar, se nos suspenden los tiempos. Entonces, nuestro tiempo son 45 días hábiles máximo. Nosotros les podemos decir que ni siquiera, o sea, de las 481 licencias, ninguna se ha acercado a ese tiempo, ni siquiera. Esos tiempos los superamos por mucho, siempre y cuando las solicitudes estén completas y cumplan con las normas vigentes.
Pero lo de los 6 meses, pues sí, es un rumor. Es un rumor. Estoy hablando así como concretamente, pero no me lo tomen a mal, simplemente es porque no es cierto. No es cierto. No, y lo que les decía ahorita, en IDU nos hemos dado el esfuerzo de tener unos desarrollos de una tecnología y un aplicativo que nos permite aquí registrar cuándo llegó, cuándo se le contestó, cuándo se le pidió, y tenemos el control de los tiempos en el tema. Entonces, digamos que para nosotros, digamos, la tecnología es una herramienta que nos permite minimizar esos riesgos, porque evidentemente si uno se pasa de tiempo, está sometido a un tema de registro, de sancionamiento, de sanciones de las entidades de control y demás. Inclusive por sistemas de calidad interno, nosotros también nos debemos a unos tiempos. Inclusive internamente un oficio nos llega, nos da 30 días, no nos dan ni siquiera los 45 días. ¿Sí? Entonces, pues creo que la tranquilidad que le quiero dar al sector es que en lo que es el IDU tenemos un sistema de gestión de calidad, tenemos gestión documental y tenemos aplicativos que nos permiten responder. O sea, y lo digo con toda la certeza de temas como el tema de sesiones, que era un tema que aquí se llegaban con muchas quejas, que se demoraba 6 meses, 8 meses, 10 meses. Entonces, con esos aplicativos, les puedo responder con certeza qué día llegó, cuándo se le contestó, qué se le dijo, y está en el aplicativo de consulta pública. No es lo que dijo el tramitador, no es lo que dijo que le dijeron al señor que contrató al señor, no. Es lo que realmente está pasando, y eso es transparencia para nosotros, y es nuestro eslogan acá de total transparencia ante el trámite. Perfecto, Gustavo y Ricardo, creo que queda súper resuelta la pregunta y nada, no, pues por supuesto agradecemos que nos comenten todas esas realidades que pasan sobre los tiempos de los trámites que están a cargo de ustedes. Nos pregunta también Carlos, como ustedes como IDU están a cargo de la ejecución del corredor del IDU, el corredor verde, sobre la carrera séptima, cuando existen cargas urbanísticas a entregarse sobre este corredor, si existe alguna injerencia del IDU o cómo se relaciona la entrega de cargas urbanísticas relacionada con el corredor de la séptima. Digamos que eso es un trabajo previo en el, digamos, estudios y diseños. Ahí se contratan especialistas de todo orden, ¿sí? De orden técnico, de orden urbanístico. Digamos que en teoría, digamos, ese urbanista debe evaluar lo que está expedido en la ciudad como instrumentos. Si hay un entrecruzamiento, digamos que para nosotros, cuando hay una carga, es una obligación que hace un tercero. O sea, nosotros no podríamos asumir eso si está en cabeza de un particular, porque ya fue una obligación que generó la ciudad a través de un instrumento. Entonces ahí lo que hacemos es un tema de articulación, coordinación, para definir límites, áreas de intervención y demás. Con el grupo de aquí de urbanismo, de urbanizadores que tengo, ese ejercicio lo hacemos acá. Cuando tenemos dudas, vamos y hablamos con el área técnica, de por ejemplo, el corredor verde, hacemos la armonización y inclusive usamos información técnica de niveles, de sitios de empate, y claro, pero digamos que para nosotros es claro que si hay una obligación, esa obligación es del particular y nosotros no podríamos entrar a sustituir a ese particular en el tema, más que esté en un proyecto. Pero como le digo, hace parte de la integralidad del desarrollo del proyecto. Hay un área aquí, vamos, competente en el tema, y pues cuando me llega a mí el tema de sesiones, lo que hago es articular y coordinar en lo que sea posible. Obviamente, pues seguramente habrá algunas situaciones muy particulares, habrá temas de tiempo, a veces los temas de tiempo son muy difíciles de manejar, los instrumentos dan unos tiempos a veces muy largos que no se compadecen a veces con los tiempos contractuales o de gestión de los proyectos. Ahí hay que mirar, creo que Desarrollo Urbano está desarrollando alguna serie de herramientas que permitan o que se paguen esas áreas para que el IDU lo pueda ejecutar, o digamos, buscar algunos mecanismos, y en eso estamos trabajando pues para poder facilitar ese cumplimiento de esas cargas que claramente son de los desarrolladores que tienen esa obligación. Perfecto. Si alguno de los afiliados tiene alguna duda adicional, por favor, entonces preséntela en este momento. Digamos, ya para ir cerrando también por el tema del tiempo y la agenda, Sí, agradecemos realmente nuevamente la disposición del arquitecto Gustavo, Ricardo, su equipo. Como ustedes saben, vamos a compilar cualquier otra duda adicional que exista y hacer un oficio formal que pues estaremos comunicando a nuestros respectivos afiliados, pero por supuesto agradecemos nuevamente su presencia y su claridad en cuanto a las exposiciones y a las preguntas que tenemos. No, con mucho gusto, pues estamos abiertos, como digo acá, estamos abiertos a escuchar, a asesorar previamente el tema, solo se pone en contacto con nosotros, tenemos agenda abierta y pues tenemos el equipo pues para poder responder con el tema. Sí, Juan Camilo, una cuñita.
pues también ya lo habíamos dicho, nosotros tuvimos que inscribir el trámite en el SWIFT, que es el Sistema Único de Información de Trámites nacional. Eso garantiza que los requisitos que solicitamos pues sean única y estrictamente los que pide la norma, no podemos pedir absolutamente nada diferente a lo que está allí consignado. Y la cuña es, también estamos en la ventanilla única de construcción, que tiene un sistema de agendamiento de citas, entonces los afiliados lo conocen mucho, sobre todo las constructoras conocen mucho la ventanilla única. Este trámite también ya lo tenemos en la BUC, si quieren pedirnos una cita, una asesoría, un agendamiento, cualquier tema relacionado con el trámite, con mucho gusto lo resolvemos. Y hablando de cuñas, para Camacol tengo otra y un apoyo. Con el tema de sesiones urbanísticas también actualizamos en el mes de junio nuestro manual. El POT nos puso unas tareas con unos tiempos bastante reducidos. El tema de la licencia nos dio 3 meses, después lo suspendieron, pero bueno, nos dio como un tiempo más. Sin embargo, nos dio unos tiempos muy reducidos que honramos, cumplimos y creo que le cumplimos a la ciudad en poder expedir esos actos administrativos en los plazos que estableció el POT. Igual con el tema de sesiones. Y eso implicó, digamos, con el tema del manual y demás, una actualización de nuestro manual de urbanizadores, que quisiéramos socializar pues, con todos los gremios y el sector. En este momento pues, estamos un poquito escasos de recursos y de disponibilidad de espacios. Quisiera pedir acá el apoyo de Camacol, con Camilo, si nos pudieran mirar, pudieran programar un sitio, una reunión, en el cual nos ayudaran con un sitio para que pudiéramos hacer una reunión, ojalá presencial, nos parece mucho más didáctica y demás. Pues creo que a través de ustedes sería como el canal que ya cumpliría esa colaboración y pues nos estamos dispuestos a tener toda la información y acudir con toda la información que tenemos para socializar a todo el gremio y a todos los interesados, todos con esta misma línea. O sea, créanos que hemos trabajado una línea que es esta: cumplirle a la ciudad, reglamentar a tiempo, tener las reglas claras y pues para que todos juguemos a lo mismo y tengamos, digamos, esa claridad de reglas de juego. Y más faltaba, arquitecto, las puertas de Camacol están completamente abiertas, los espacios, nuestros salones de reunión, auditorio, porque esto es un tema de interés prioritario para los afiliados. Entonces, no es sino que cuadremos para revisar con Giovanni, con Giovanni, que es nuestro director, que no nos pudo acompañar hoy, podemos hacer el vínculo directo para hacer las respectivas, pues ya el detalle, ¿no? Solo nos queda la pregunta de Valentina, que nos quiere señalar dónde se pide la cita, si es en un correo o cómo pueden agendar estas asesorías directas con ustedes para hacer radicaciones efectivas. Primero es por la U, digamos que hemos querido un poco con Hábitat y ustedes saben la ventanilla única de la construcción, que todos tengan como un canal, ojalá distrital único. Yo tengo otra aspiración más grande que era que una sola ventanilla distrital para todo, pero bueno, ese es un sueño que todavía no lo hemos cumplido. Sin embargo, ese sería un ideal para que a través de un solo sitio llegaran todos los radicados y ahí se pudiera repartir las diferentes entidades. Sin embargo, por ahora tenemos la BU, me parece que es un tema de agendamiento, que nos puede ayudar. No la usamos mucho, pero creo que debemos darle mucho impulso a eso, al tema. Sin embargo, pues acá nosotros, como sistemas de calidad y de atención al ciudadano, tenemos correos, tenemos por la alcaldía, o sea, a nosotros nos llega por cualquier canal la información, pero más directamente acá con el tema, tenemos el correo de Ricardo, el de Mónica y el mío, digamos, de manera disponible para eso. Perfecto. Entonces, agradeciendo nuevamente al equipo técnico y a todos los asistentes, estoy dejando mis datos en este momento en el chat por si surgen dudas adicionales, por si alguien tiene un tema en particular que quiera tratar. Y nada, estaremos comunicándonos con ustedes para la nueva sesión de Escuela POT con el respectivo tema y el respectivo agendamiento. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero haya sido de utilidad y cada vez aclaremos más y vamos resolviendo como las dudas y las inquietudes. Así es. Buena tarde. Buena tarde. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde.